Hola a todos, mi nombre es Josué Vera, estudiante de medicina de quinto año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El tema del presente video se trata sobre herpes virus. Acá dejo mi correo por si tienen alguna duda, algún comentario. Estos son los objetivos que nos hemos planteado: identificar las características más importantes que distinguen a los herpes virus de otros grupos, conocer la clasificación y las diferentes especies de herpes virus que causan enfermedad en los seres humanos, comprender la patogénesis e identificar las manifestaciones clínicas más importantes de cada especie de herpes virus, y conocer un poco sobre el tratamiento farmacológico de los herpes virus. Este es el índice. Vamos a comenzar hablando sobre las generalidades de los herpes virus. Como introducción, los herpes virus son un grupo de virus DNA de doble cadena. Tienen tres factores en común: la morfología, es decir, la estructura, la replicación dentro de la célula hospedera y la capacidad para latencia y recurrencia, es decir, para poder quedar en un estado latente y poder reactivarse. La inmunidad celular es requerida para controlar la infección, es la más importante, y esto define que los pacientes inmunocomprometidos sean más susceptibles a una enfermedad severa. Por lo tanto, es una importante causa de morbimortalidad en personas inmunosuprimidas. Y también los herpes virus son ubicuos, es decir, están diseminados en toda la población, llegando incluso algunas especies a tener una seroprevalencia cercana al 100%. Este es un cuadro que seguro muchos de ustedes lo habrán desarrollado. Está causado por un herpes virus, que es el virus de la varicela zoster. Este es un niño con varicela. Este cuadro también es bien común. Es un herpes labial por virus herpes simple. Y este es un cuadro más raro, que es una neoplasia maligna causada por, relacionada al virus del Epstein-Barr, el linfoma de Burkitt. La estructura de los herpes virus, hemos dicho que es un virus de DNA de doble cadena con envoltura. Tiene un tamaño de 120 a 200 nanómetros y un genoma de 125 a 295 kilopares de base, que codifican para 70 a 200 proteínas dependiendo de la especie. Tienen 4 capas. El virión tiene núcleo interno, que contiene el DNA de doble cadena, que es la capa más interna. Luego tiene la cápside, que está formada por capsómeros, que son las unidades proteicas. Está formada por 162 capsómeros, de los cuales 150 son hexámeros y 12 son pentámeros. Esta cápside tiene una forma delta icosaédrica que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Luego está el tegumento, que es muy importante porque contiene proteínas que están encargadas en la replicación inicial del virus al momento que ingresa a la célula, y tienen una envoltura que contiene glicoproteínas que son importantes para el reconocimiento del receptor celular. Acá podemos ver una microscopía electrónica donde se ven viriones de herpes virus y se pueden reconocer las 4 capas. Esta figura geométrica representa cómo es la figura de una cápside. Es una forma delta icosaédrica, y acá se ve una reconstrucción de una cápside de herpes virus. Las proteínas en azul son hexámeros y las rojas son pentámeros. Y acá se ve otra vez otra imagen para poder distinguir las diferentes capas de los virus herpes. La replicación viral, para todo, primero tiene que haber una interacción del virión con los receptores celulares a través de las glicoproteínas que se encuentran en la envoltura. Estas glicoproteínas permiten la fusión de la envoltura con la membrana celular para poder facilitar el ingreso de la cápside y las proteínas del tegumento. Posteriormente se da la transcripción y síntesis de proteínas virales en 3 fases. La fase alfa, en la que se sintetizan proteínas precoces e inmediatas. Estas proteínas precoces e inmediatas están involucradas en el control de la célula y la regulación de genes. Por lo tanto, estas proteínas están involucradas en la fase beta, en la que se sintetizan proteínas precoces. Estas proteínas de la fase alfa apoyan, es decir, estimulan la transcripción de genes virales, es decir, de proteínas de la fase beta, que son las encargadas de generar replicación viral. Y luego tenemos la fase gamma, que son proteínas tardías, en la cual se sintetizan proteínas sobre todo estructurales. En esta fase es donde se da la liberación de viriones fuera de la célula. La cápside y el núcleo se sintetizan en el núcleo de la célula hospedera,
y la envoltura con sus glicoproteínas se sintetiza en el retículo endoplásmico. Posteriormente se fusionan en el aparato de Golgi y luego pueden tener 3 rutas de escape: a través de exocitosis, a través de lisis de la célula, o pueden pasar de célula a célula para diseminarse y evadir la respuesta inmune. Y 2 proteínas importantes que hay que mencionar son la RNA polimerasa de la célula, que es la que transcribe el genoma viral, y la DNA polimerasa viral, que es la que replica el DNA viral. Es decir, una está involucrada en la transcripción para síntesis de proteínas y otra está involucrada en la replicación del DNA para generar más copias del virus. La latencia depende de la expresión de la RNA polimerasa, que habíamos dicho que era celular. Esta está regulada por factores codificados por el virus o factores celulares. Otras proteínas importantes son las enzimas depuradoras, que son codificadas por el virus. Estas enzimas depuradoras lo que hacen es generar sustrato para la DNA polimerasa a partir de nucleótidos libres en el plasma de la célula. La taxonomía de los herpes virus, el orden es herpes virales, que se subdivide en 3 familias: Malacoherpes viride, Aloherpes viride y herpes viride, que es el grupo que nosotros consideramos herpes virus a partir de este punto. Y los herpes viride se dividen en 3 subfamilias. Primero, los alfa herpes viride, que se subdividen en simplex virus y varicelovirus. Ya se imaginarán por los nombres a qué virus corresponden en estos géneros. También se pueden dividir en gamma herpes viride. Ahí están los linfocriptovirus y los radinovirus, que vamos a ver a qué especies de virus corresponden. Y los beta herpes viride, que también tienen 2 géneros, los citomegalovirus y los roseolovirus. Esta es la clasificación. Los herpes virus se dividen en 3 subfamilias, de acuerdo al genoma, al tropismo tisular, es decir, por la afinidad hacia ciertos tejidos, por el efecto citopatológico y el lugar de latencia, donde se quedan latentes. Los herpes viride se caracterizan por un crecimiento rápido, por una lisis celular, es decir, son citolíticos, y porque son latentes en ganglios nerviosos sensoriales. Los gamma herpes viride se mantienen latentes en linfocitos B, y los beta herpes viride tienen un ciclo de replicación más lento y generan citomegalia, es decir, células multinucleadas grandes. Acá podemos ver un diagrama filogenético. Primero vamos a ver los alfa herpes virus. En los simples virus tenemos al virus del herpes simple tipo 1 y el virus del herpes simple tipo 2. Cabe mencionar en este punto que los herpes virus, cada especie tiene un número de herpes virus asignado. Tenemos 8 herpes virus en total. Por ejemplo, el virus del herpes simple tipo 1 es el herpes virus humano número 1 también. Y el herpes simple tipo 2 es el herpes virus humano tipo 2. También tenemos otro virus que es el B virus, que no se muestra acá y es mucho menos frecuente. Tenemos luego el género varicero virus, en el cual se encuentra el virus de la varicela zoster, o el número virus del herpes humano número 3. Luego tenemos los citomegalovirus en el género beta, en la subfamilia beta herpes virus. Y acá corresponde el citomegalovirus, que es el herpes virus humano número 5. Luego tenemos los roseolovirus, que también son beta herpes virus, en el cual están el herpes virus humano 6 y el 7. Y luego dentro de los gamma herpes virus tenemos al linfocriptovirus, en el cual está el virus del Epstein-Barr o el virus del herpes humano número 4, y los radinovirus, en el cual está el virus relacionado con el sarcoma de Kaposi, que es el número 8. Acá este es un cuadro donde se puede ver la clasificación nuevamente: los alfa herpes virus, los beta herpes virus y los gamma herpes virus. Y acá están sus números del 1 al 8. Vamos a ver específicamente cada uno de estos virus. Primero tenemos al virus del herpes simple. El virus del herpes simple comprende el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2. La transmisión puede ser oral-oral, oral-genital
o genital-genital, a través de saliva o secreción vaginal. También puede haber una transmisión al contacto directo con lesiones. Y la liberación de virus en saliva y mucosa genital puede ocurrir en asintomáticos de manera intermitente durante toda su vida. Recordemos que esta infección es para toda la vida. Y en transmisión hay que mencionar dos cosas importantes. Que el tipo 1, generalmente el contagio es a través de la mucosa oral, como por ejemplo a través de besos, compartir vasos, cepillo de dientes u objetos contaminados con saliva. Mientras que el tipo 2 generalmente es por contacto sexual. En el tipo 2 también puede haber autoinoculación dentro del mismo cuerpo o puede haber una transmisión de madre a hijo, que es lo que causa el herpes neonatal. Y el herpes tipo 1 puede entrar por heridas de la piel, suele generar infecciones de la piel. La seroprevalencia en ambos casos es bien alta, el tipo 1 puede llegar a 90% en algunas poblaciones, incluso se dice que aproximadamente 4.7 billones de personas en todo el mundo están contagiadas con este virus, y el tipo 2 varía del 10 al 80% según la población. En Estados Unidos, por ejemplo, es de 15%, mientras que en África subsahariana es del 80%. La patogénesis vamos a verla a través de una serie de pasos. Primero es la transmisión del virus, contacto directo con tejido infectado o fluidos infectados. Luego se da la invasión de las células epiteliales. Primero hay una interacción con el paransulfato en el glicocálix de la célula y luego se unen sus receptores específicos, la nectina 1 y el HBA. Luego, la infección puede generar tres cosas. El virus puede formar sinsitios. Los sinsitios son agrupaciones de células entre las cuales el virus está en constante replicación. Puede diseminarse de célula a célula, como hemos visto en la replicación de los herpes virus, para evadir la respuesta inmune. Y también puede generar citólisis, es decir, una infección lítica. La infección lítica se desarrolla sobre todo en células epiteliales y fibroblastos, mientras que la infección latente se desarrolla en neuronas. Después de esta infección lítica, el virus puede invadir terminaciones nerviosas. Y acá continuamos, en la siguiente diapositiva. La invasión de terminaciones nerviosas, es decir, una vez que invade las terminaciones nerviosas libres que se encuentran en la piel, puede transportarse hacia los ganglios a través del transporte axonal retrógrado. En los ganglios, el virus es su sitio de latencia. Es el sitio de latencia del virus del herpes simple tipo 1 o tipo 2, sobre todo en el ganglio trigémino, en el cual expresan los genes TAL, que son transcritos asociados a la latencia. Y también una proteína que es muy importante, que es la timidina sinasa, que es una proteína que es la proteína que mencionamos antes en los herpes virus, que genera nucleótidos disponibles para la DNA polimerasa viral a través de nucleótidos en el citoplasma de la célula. Y esto es muy importante porque ayuda al virus a sobrevivir en células que no están en constante replicación, como son las neuronas. Luego de que el virus se instala acá, puede estar por años, puede estar incluso durante toda la vida de la persona infectada y puede reactivarse. Cuando se reactiva, este se transporta anterogradamente hacia las terminaciones nerviosas, como se puede observar en este gráfico de acá. Y cuando llega al lugar de infección, como puede ser el bermellón de los labios, puede generar lesiones vesiculares, y eso es a lo que se conoce como el herpes labial. Este es un cuadro para ver qué cosas son lo que determina una infección lítica o una infección latente. En este caso, lo que favorece la infección lítica productiva son los activadores virales y los activadores celulares. Estos predisponen a la expresión de genes inmediatos precoces, las proteínas alfa que habíamos visto antes. Mientras que, del otro lado, la infección latente intervienen los represores celulares. Estos generan un bloqueo de la expresión de los genes inmediatos precoces, es decir, de las proteínas alfa,
y al contrario generan una expresión de tal de los transcritos asociados a latencia. Entonces, esto va a permitir que el virus permanezca en un estado latente. El virus del estado latente puede pasar al estado productivo, a generar una infección lítica cuando se reactiva. Los factores que están asociados a una reactivación, es decir, los gatillantes, son la radiación ultravioleta, fiebre, estrés emocional, estrés físico, la menstruación en mujeres, ciertos alimentos y, más importante, estados de inmunosupresión, que pueden ser transitorios, aquellos relacionados al estrés, pueden ser por quimioterapia o radioterapia en pacientes oncológicos y sobre todo en HIV. En la respuesta inmune, el huésped interviene a través de la inmunidad celular sobre todo. Esta es necesaria para aclarar la infección primaria y mantener la latencia, para evitar la replicación del virus. Las CD8 son el arma principal que tiene el cuerpo para luchar contra este virus, porque estas lisan las células infectadas. Las CD4 también participan a través de la secreción de interferón gamma, que genera reclutamiento de macrófagos y células NK. La inmunidad humoral no es tan importante, pero sin embargo nos permite limitar la diseminación del virus. Y el virus tiene ciertos factores de virulencia, como por ejemplo la inhibición de la presentación de antígenos, al inhibir el MHC clase 1. Genera una regulación negativa del MHC clase 1 y bloquea la proteína TAP, que es una proteína involucrada en todo el mecanismo que permite al antígeno unirse al MHC clase 1 para poder presentar el antígeno. Y también genera glicoproteínas, que lo protegen de anticuerpos y complemento. Genera la glicoproteína E e I, que son análogos de receptores FC para IgG, y la glicoproteína C, que son análogos de receptores para C3b. Hay que mencionar que esta enfermedad generalmente es leve en pacientes inmunocompetentes, pero puede llegar a ser severa en pacientes inmunosuprimidos. Y una persona que adquiere la infección tiene una inmunidad de por vida. Pueden haber episodios de reactivación, pero estos van a ser más leves y existe cierta inmunidad cruzada entre ambas especies de virus, pero esta no es completa, es parcial. Las manifestaciones clínicas son variadas. Existen manifestaciones que son más frecuentes en el tipo 1 y más frecuentes en el tipo 2. Estas manifestaciones están relacionadas a la vía de transmisión. Recuerden que el tipo 1 se transmite con mayor frecuencia por vía oral, mientras que el tipo 2 es sobre todo una enfermedad de transmisión sexual. Acá vamos a dividir a las manifestaciones clínicas en base a su frecuencia y en base a su severidad. Estas son las más frecuentes y menos severas. Tenemos estas enfermedades generalmente están causadas por el tipo 1. Estas enfermedades todas son por transmisión oral, sobre todo. Por lo tanto, están causadas más por el tipo 1. La infección primaria puede ser asintomática. En niños puede generar gingivoestomatitis y en adultos suele generar faringotonsilitis. La gingivoestomatitis compromete la lengua, la mucosa oral, incluso la mucosa labial. Como pueden ver acá en esta imagen de la izquierda, hay una erosión en el labio inferior y también hay vesículas y erosiones en la lengua. Acá también se pueden ver lesiones vesiculosas en la lengua. Esta se desarrolla sobre todo en niños, mientras que la faringotonsilitis se desarrolla en adultos. 30-40% de estas personas infectadas pueden desarrollar infección recurrente, es decir, de infección que se reactiva desde los ganglios trigeminales, desde el ganglio trigeminal hacia los labios y puede generar herpes labial, que son que se pueden ver en esta imagen. El herpes genital está causado en mayor frecuencia por el tipo 2, y es por lo cual se denomina que los virus del herpes simple son enfermedades de transmisión sexual. Las lesiones típicas son lesiones vesículas dolorosas que evolucionan a úlceras y terminan en costras. En la mujer generalmente
pueden comprometer la vulva, la vagina e incluso la región perianal, mientras que en hombres pueden comprometer el glande y el prepucio. Acá se ven dos imágenes de compromiso en la mujer. Acá se ve una vesícula en los labios menores y acá se ven erosiones múltiples en la vulva. Se puede acompañar de síntomas sistémicos como son el fiebre, malestar y mialgias, síntomas inespecíficos de una enfermedad viral y síntomas locales generados por las lesiones, dolor, disuria, es decir, disconfort al orinar y prurito. Estas lesiones pueden ser recurrentes y la edad de presentación generalmente es a partir de 15 años en personas sexualmente activas. Otras manifestaciones que puede causar el virus es la keratoconjuntivitis, que causa lesiones corneales. Acá se ve una de las lesiones típicas en un ojo con gotas de fluoresceína. Generalmente es unilateral y puede causar ceguera. Puede infectar la piel. Esto es más común en el herpes, en el tipo 1, y puede generar panadizo herpético, que es una infección de los dedos, sobre todo en pacientes que manipulan pacientes con infección por herpes virus, por ejemplo, personal de salud, o pacientes que tienen una lesión en otra parte y pueden transmitir la infección hacia sus dedos. Herpes de los gladiadores, que se ve sobre todo en luchadores y en jugadores de rugby, que causan infección de todo el cuerpo y se transmite por contacto directo con lesiones. Y el eczema herpético, que es una infección en un sitio de eczema activo. El eczema también llamado dermatitis atópica. Estos son cuadros más severos. Primero tenemos la encefalitis, que es causada con mayor frecuencia por el tipo 1 más que el tipo 2. Tiene síntomas inespecíficos como la fiebre, cefalea, vómitos, pero también tiene síntomas que nos hablan de un compromiso del parénquima cerebral, como son las convulsiones, los signos de focalización. La mortalidad es alta sin tratamiento, pero felizmente existe tratamiento, el cual es aciclovir por vía intravenosa. Herpes neonatal está generado principalmente por el tipo 2 y generalmente es adquirido durante el canal de parto en una madre infectada, es decir, en una madre que tiene el virus en el canal de parto y el bebé se infecta cuando pasa a través de este. Se producen uno de 5.000 a 10.000 recién nacidos vivos y la presentación puede ser una enfermedad diseminada o una encefalitis, que son los cuadros más severos, o una presentación mucocutánea con compromiso de la piel y mucosas, pero si esta no se trata adecuadamente puede avanzar hacia una enfermedad diseminada, más comprometedora. Y el herpes diseminado es un cuadro que aparece en pacientes inmunodeficientes o pacientes con quemaduras severas o pacientes con eczema. Ahora vamos a hablar del virus de la varicela zoster, que es el otro tipo de alfa herpes virus. Esta es una enfermedad bien común, es un virus bien común. Aproximadamente 90% de adultos tienen anticuerpos contra este virus en países desarrollados, y el herpes zóster es una reactivación de este virus. Este virus genera enfermedad primaria llamada varicela y una enfermedad por reactivación que es el herpes zóster, el cual se desarrolla en el 10 al 20% de todos los infectados con el virus de la varicela zóster. La patogénesis, la transmisión es por gotas aéreas o por contacto directo con lesiones. Luego de que el virus se transmite a través de gotas aéreas, invade el tracto respiratorio, se disemina al sistema linfático, al hígado, al vaso, al sistema retículo endotelial y a las células T, y genera una viremia cuando se disemina por todo el cuerpo, caracterizada por fiebre, malestar y dolor de cabeza. Y luego se transmite a membranas mucosas y a la piel. Y en la piel es donde da el compromiso típico de la varicela. Y luego establece latencia en neuronas, sobre todo en neuronas del ganglio de la raíz dorsal y los pares craneales. Este virus puede infectar estos tipos celulares: células epiteliales, fibroblastos, linfocitos T y neuronas, las cuales son importantes porque acá es donde establece la latencia. La respuesta inmune, como todos los herpes virus, la inmunidad celular es la más importante y es la que causa la sintomatología del cuadro que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y es la que logra controlar la infección.
Y la inmunidad humoral, así como en el herpes, en el virus del herpes simple, previene la diseminación. Las manifestaciones clínicas, como hemos mencionado, son dos: la infección primaria, que causa varicela, o puede también la infección primaria ser asintomática, y el herpes zóster, que constituye una reactivación del virus. La varicela es un cuadro inmunoprevenible, es una enfermedad infantil, se desarrolla sobre todo en niños, tiene un periodo de incubación de 14 días y se caracteriza por un rash maculopapular que evoluciona a vesículas y posteriormente a pústulas para terminar en costras. Acá se ve una imagen de un niño con varicela, en el cual podemos ver las lesiones típicas. Estas lesiones se pueden sobreinfectar también. Estas lesiones se inician en tronco y posteriormente se diseminan de manera centrífuga, es decir, desde acá hacia las extremidades. Y son altamente pruriginosas. La enfermedad en niños suele ser benigna, pero la enfermedad en adultos puede ser más comprometedora. En adultos hay una mayor frecuencia de neumonía intersticial, llegando hasta el 20 al 30%. Y existen complicaciones neurológicas que son raras, como la encefalitis, como el síndrome de Guillain-Barré o el síndrome de Raynaud. Y obviamente, como todos los herpes virus, en pacientes inmunocomprometidos la enfermedad es mucho más severa y es diseminada. El herpes zóster es una reactivación que generalmente se da en adultos mayores y en personas inmunocomprometidas. El rash que se genera es unilateral, es decir, confinado a un dermatoma, es decir, confinado a un nervio específico. Y las lesiones son vesículas dolorosas, que los pacientes pueden describir como ardor. Acá se ve un compromiso, un herpes en la espalda. Y acá el herpes zóster también puede comprometer la cara, incluso puede llegar a comprometer el ojo. La vacunación contra el virus de la varicela zóster constituye una vacuna viva atenuada de la cepa OCA. Es una vacuna que se inyecta por vía subcutánea en 2 dosis, de 12 a 15 meses, y la segunda dosis de 4 a 6 años. En nuestro país, Perú, esta se inyecta a los 12 meses, según el calendario de vacunación de Perú, y está aquí, junto con otras vacunas. También existe una vacuna para prevenir el zóster, que se aplica en adultos, sobre todo adultos mayores. Es la misma vacuna viva atenuada, pero la dosis es 14 veces la dosis pediátrica. Y en Estados Unidos está recomendada para mayores de 60 años. Ahora hablemos del virus de Epstein-Barr, que es otra subfamilia de virus. Esta pertenece a los gamma herpes virus. Al virus del Epstein-Barr se le conoce como la enfermedad del beso. La transmisión es a través de la saliva. La seroprevalencia es aproximadamente 90 a 95% en ciertas poblaciones, y esta aumenta con la edad. Las personas infectadas eliminan el virus intermitentemente durante toda la vida. Es decir, una persona infectada con Epstein-Barr puede estar eliminando el virus y no tenemos manera de determinar en qué momento está infectando, porque puede permanecer asintomática. Los pacientes en riesgo son niños, que generalmente cuando adquieren la infección resultan asintomáticos, adolescentes y adultos jóvenes, e individuos inmunosuprimidos. La patogénesis del virus por Epstein-Barr, la transmisión es a través de la saliva, a través de, por ejemplo, besos, compartir cepillos, compartir vasos, etc. Y el Epstein-Barr se une a uno de los siguientes receptores: al CD21, que es un receptor de C3D, un componente del complemento, o al MHC de clase 2. El Epstein-Barr infecta linfocitos B, en el cual establece latencia, por ello lo resalto en verde, y a las células epiteliales de la orofaringe, por lo cual puede causar un cuadro de faringitis. Y la infección puede resultar en 1. Una infección lítica, con producción de virus, esta en linfocitos B y en células epiteliales. Puede causar una infección latente en linfocitos B, o puede generar estimulación e inmortalización de linfocitos B, es decir, estimular la proliferación
de estas células, por lo cual tiene un potencial oncogénico. Y los linfocitos T claramente son importantes para controlar la infección y controlar sobre todo la proliferación de linfocitos B, porque recordemos que el Epstein-Barr estimula la proliferación de linfocitos B. Entonces, las manifestaciones clínicas resultan de dos cosas, o de una inmunidad reactiva, que es lo que se ve en inmunonucleosis infecciosa, que se desarrolla sobre todo en individuos inmunocompetentes, o una deficiencia de inmunidad, que puede generar síndromes linfoproliferativos. El virus tiene ciertos factores de virulencia, entre ellos induce la activación y proliferación de linfocitos B. Esta activación y proliferación de linfocitos B se ve reflejada en la producción de anticuerpos heterófilos, que son anticuerpos de tipo IgM. También sintetiza una proteína precoz, la cual inhibe la apoptosis celular y por tanto permite al virus continuar la replicación. Es una proteína tardía BCRF1 que simula la actividad de interleuquina 10, la cual es una interleuquina antiinflamatoria, por lo tanto inhibe la respuesta TH1. Y el huésped reacciona a través de una linfocitosis marcada, que es la que controla la infección lítica y provoca la sintomatología con el aumento de los ganglios linfáticos del tamaño. Y también se generan linfocitos atípicos o células de Downey, que son linfocitos TCD8 que tienen estas características. Acá se ve un linfocito atípico y acá se ve un linfocito normal. Este linfocito atípico tiene primero un núcleo segmentado o reniforme en forma de riñón. También tiene un citoplasma aumentado de tamaño, tiene una morfología anómala, tiene melladuras, que no son otra cosa que la interposición de los glóbulos rojos en la lámina periférica. Ahora, hablando de la patogénesis a nivel de genes, recordemos que el virus entra, infecta células B o células epiteliales y puede generar un ciclo lítico. El ciclo lítico está estimulado por el gen CEBRA, que es un gen que es el peptide encoded by the zeta region, que es el que estimula la producción de virus en las células epiteliales. También puede generar proliferación de linfocitos B a través de los genes EPNA, Epstein-Barr Nuclear Antigens, los EDPs, Latent Proteins, y los EDMPs, Latent Membrane Proteins. Estos de acá tienen la actividad oncogénica, es decir, estimulan la proliferación indefinida de linfocitos B. En pacientes que tienen deficiencias marcadas de linfocitos T, se desarrollan cuadros de leucemia y linfoma. Pero generalmente en los pacientes inmunocompetentes se desarrolla la mononucleosis. Esta mononucleosis tiene dos componentes, el componente lítico y el componente de proliferación de linfocitos B. Entonces, la mononucleosis, el huésped responde, como hemos mencionado antes, con una linfocitosis marcada, en la cual se generan linfocitos atípicos. Y esto disminuye la cantidad de células B que el virus estimula, y luego el virus entra en un estado de latencia en linfocitos B. En presencia de ciertos cofactores, estos linfocitos B infectados con Epstein-Barr virus pueden desarrollar linfoma de Burkitt, que sobre todo es endémico en África. Por lo tanto, el virus de Epstein-Barr tiene un potencial oncogénico. Sin la respuesta de células T, el Epstein-Barr genera un cuadro de leucemia linfoma. Y luego, después de que el virus se encuentra latente en linfocitos B, puede reactivarse. Y de nuevo, sintetiza los genes CEBRA y también empieza a sintetizar proteínas virales, como pueden ser el BCA, el Viral Capsid Antigen, el MA, el Membrane Antigen, y el EA, el Early Antigen. Las manifestaciones clínicas pueden ser tres, fundamentalmente. Una mononucleosis infecciosa, anticuerpos heterófilos positivos, síndromes linfoproliferativos o leucoplasia vellosa oral. Vamos a ver en qué consisten estas tres.
La mononucleosis infecciosa, recordemos que tiene el componente lítico y el componente de proliferación de linfocitos B. La tríada clásica que se describe en mononucleosis infecciosa son linfadenopatías generadas por la linfocitosis marcada en respuesta al crecimiento de linfocitos B, la esplenomegalia y la faringitis exudativa, que es producto de la infección lítica en las células epiteliales de la orofaringe. Acá podemos ver el cuadro. El Epstein-Barr ingresa por la saliva, infecta las células B, estimula la proliferación de células B, y esto, el cuerpo responde con la activación de linfocitos T, y estos linfocitos T son los que generan el cuadro clínico de hepatomegalia, esplenomegalia y linfadenopatías. También generan una debilidad, porque la activación de linfocitos T genera un gran componente de energía, requiere mucha energía. También generan linfocitos atípicos, que hemos visto en la lámina anterior. La proliferación de células B es lo que genera los anticuerpos heterófilos, que son característicos de esta infección. Y la infección de las células epiteliales es lo que genera la faringitis. De ahí deriva la triada clásica que se describe en mononucleosis infecciosa. Otros síntomas pueden ser la fiebre, malestar, hepatomegalia y fatiga, que ya hemos explicado por qué se generan. Complicaciones pueden ser la ruptura esplénica, una meningoencefalitis o un síndrome de Guillain-Barré. En niños generalmente es subclínico. Esta enfermedad afecta sobre todo adultos jóvenes. Y los anticuerpos heterológicos positivos son lo que nos diferencia de otros síndromes mononucleosis-like, que pueden ser causados por HIV, citomegalovirus, entre otros. Pero la presencia de estos anticuerpos es lo que nos distingue de otros síndromes. Y la enfermedad puede ser recurrente. Ahora, hablando del diagnóstico de esta enfermedad, tenemos que considerar primero los síntomas, la triada clásica, linfadenopatías, esplenomegalia y faringitis. Todos otros síntomas inespecíficos como la fiebre, malestar, fatiga. Un hemograma, es decir, un análisis de la sangre, en el cual podemos ver una linfocitosis marcada, que puede llegar hasta el 60-70% del total de leucocitos, y en el cual en el frotis de sangre periférica podemos observar linfocitos atípicos o células de Downey, incluso en un 30%. Los anticuerpos heterófilos, como he dicho, son característicos de la infección, aparecen al final de la primera semana y pueden persistir por meses, incluso después de resuelto el cuadro clínico agudo. La serología también es muy importante para el diagnóstico. Tenemos tres tipos de anticuerpos: el anti-EA, anti-early antigens, que son las proteínas que vimos en la lámina anterior; anti-BCA, viral capsid antigen, que pueden ser IgM o IgG; o anti-EPNA, que son anticuerpos que aparecen sobre todo en un periodo de convalecencia. Y eso es lo que nos indican estos anticuerpos, como podemos ver en el cuadro de acá. La presencia de un anti-EA y un anti-BCA IgM positivos nos definen la infección aguda. En cambio, el anti-EPNA solo nos dice que el paciente ha tenido una infección primaria que ya se ha resuelto. También existen pruebas moleculares como la PCR. Acá está la serología para interpretar los anticuerpos. Lo principal es distinguir que en una infección aguda primaria vamos a tener anticuerpos heterófilos positivos y vamos a tener un BCA y un EA que puede o no estar positivo, pero el EPNA va a ser negativo. Si el EPNA es negativo, nos indica que no ha habido una infección antes, es decir, que es una infección primaria. Después, cuando se resuelve esta infección primaria y el virus puede reactivarse o puede generar otros cuadros, el EPNA suele estar positivo, porque el EPNA es como una impronta de que nos dice que ha habido una infección primaria que se ha resuelto. Por tanto, el EPNA aparece solo en periodos de convalecencia. El early antigen nos dice si es que hay una infección activa, nos sugiere que hay una infección activa. Por eso es que en una infección pasada, este puede estar negativo, mientras que el BCA-IgG puede estar positivo, pero en una infección reactivada, es decir, en una infección actual, aguda,
este suele estar positivo, a pesar de que nosotros tengamos un BSA-IgG, que nos podría hacer confundir con una infección pasada. Este es otro cuadro que nos muestra el tiempo en el cual se desarrollan los anticuerpos. De nuevo, para resaltar, los anticuerpos heterófilos acá en puntitos negros, que se aparecen después de la primera semana y pueden persistir por meses. Después el EPNA, que ya hemos dicho que aparece en periodos de convalecencia, y el BSA IgG, que persiste durante toda la vida de igual manera, al igual que el EPNA. Otro cuadro que puede causar el virus de Epstein-Barr son los síndromes linfoproliferativos. Existe un riesgo de desarrollar leucemia linfoma de linfocitos B, que son los linfocitos que Epstein-Barr infecta, en personas con deficiencia de inmunidad por células T, sobre todo en pacientes con deficiencias congénitas o pacientes post-trasplante, en el cual se genera la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, y en pacientes en estadio SIDA, debido a que el virus del Epstein-Barr es un virus oncogénico que estimula la proliferación de linfocitos B. Acuérdense de eso. También existen neoplasias asociadas al virus de Epstein-Barr en presencia de otros cofactores, como por ejemplo el linfoma de Burkitt en África, que corresponde a la imagen que vemos en este paciente, que es un linfoma que suele desarrollarse en la cara y la mandíbula y es muy agresivo. También el carcinoma nasofaríngeo, que sobre todo se ve con mayor frecuencia en Asia, y también se ha visto asociación con el linfoma de Hodgkin. La leucoplasia vellosa oral es una manifestación oportunista en pacientes VIH en estadio SIDA. Esta se caracteriza por placas blanquecinas en la lengua y en la boca, como podemos ver en la imagen de este paciente. Ahora hablemos de citomegalovirus humano, que este ya corresponde a los beta-herpes virus, a diferencia de Epstein-Barr, que era un gamma-herpes virus. Primero, en la epidemiología, las personas en riesgo son neonatos, personas sexualmente activas, receptores de sangre y órganos, pacientes con quemaduras e inmunosuprimidos. Las fuentes de infección varían según el grupo etario. En neonatos, con mayor frecuencia es a través de la transmisión transplacentaria en una madre con una infección primaria por citomegalovirus. También puede ser por infección intrauterina o por secreciones cervicales. En los bebés y en los niños puede ser por secreciones. El citomegalovirus puede diseminarse por un montón de fluidos como, como la leche materna, como la saliva, como las lágrimas o a través de la orina incluso. Y en adultos es una enfermedad de transmisión sexual, puede transmitirse a través del semen, puede transmitirse a través de transfusiones de sangre y a través de transfusiones de órganos. Es una enfermedad que se disemina en casi todos los fluidos corporales. La seroprevalencia varía del 40 al 100% en todo el mundo, depende de la población, y es mayor en países en vías de desarrollo e incrementa sobre todo con la edad. Conforme más adulto te vuelves, es más probable que hayas adquirido la infección. El citomegalovirus infecta las siguientes células: células epiteliales, fibroblastos, granulocitos, linfocitos y macrófagos. Puede infectar un repertorio amplio de células. Incluso puede infectar células progenitoras hematopoyéticas. Genera una infección persistente y diseminada. Al infectar los granulocitos, linfocitos y macrófagos, se disemina por todo el cuerpo. Y esta se reactiva en un estado de inmunosupresión. También se ha identificado al citomegalovirus como un cofactor de meduloblastoma, una neoplasia del sistema nervioso central que es frecuente en niños. Los factores de virulencia del citomegalovirus son la inhibición de la expresión del MHC1, la inhibición del MHC2 en células presentadoras de antígenos. Puede también generar un análogo de interleuquina 10, el cual inhibe la respuesta TH1,
y codifica una proteína que lo protege del ataque de las células NK. El citomegalovirus genera clásicamente estas células que se denomina célula citomegálica, el cual tiene un tamaño aumentado y sobre todo tiene un cuerpo de inclusión intranuclear central basófilo, ojo de búho. Es esto de acá, este cuerpo de acá que se ve en el núcleo de la célula. También pueden observar que el citoplasma está aumentado. Es una célula gigante. Y esta célula es de origen epitelial. Este es el compromiso típico del citomegalovirus. Se puede observar en biopsias. Las manifestaciones clínicas, en mayor parte del citomegalovirus genera una infección asintomática, es decir, un portador asintomático. Puede generar una mononucleosis, anticuerpos heterófilos negativos, a diferencia de la mononucleosis por Epstein-Barr. En otras poblaciones más susceptibles, como los neonatos, puede generar una enfermedad de inclusión citomegálica. Y en pacientes inmunosuprimidos puede generar una infección diseminada que se desarrolla en múltiples sitios. La infección congénita es importante porque es la causa más frecuente, es la causa viral más frecuente de enfermedad congénita. Se produce en 3 escenarios: por una infección primaria en una embarazada, es decir, una madre que nunca ha estado infectada por citomegalovirus, una reactivación en una madre embarazada, o por infección con una nueva cepa. El 80% de los niños con infección congénita por citomegalovirus son asintomáticos. El resto desarrolla enfermedad de inclusión citomegálica. Hay que mencionar que el riesgo de malformación, antes de hablar de esto, primero, la enfermedad de inclusión citomegálica se presenta con estas características: una talla pequeña, trombocitopenia, microcefalia, calcificación intracerebral, ictericia, hepatoesplenomegalia, exantema, y puede generar sordera neurosensorial. Puede estar al nacimiento, puede desarrollarse en los primeros días y meses de vida, alteraciones visuales, retraso mental y convulsiones. Este es el aspecto típico de un niño con enfermedad de inclusión citomegálica: la microcefalia, el rash y la hepatoesplenomegalia. Incluso también la talla baja. Y bueno, el riesgo de malformaciones congénitas severas es mayor en madres con infección primaria durante el embarazo, es decir, en madres que nunca han estado expuestas al virus. La mononucleosis infecciosa anticuerpos heterófilos negativos se desarrolla en pacientes inmunocompetentes, pero la mayoría de las personas son asintomáticas. Un grupo puede desarrollar este cuadro, que es similar a la mononucleosis por Epstein-Barr virus. También tiene la tríada clásica: linfadenopatías, faringitis y esplenomegalia. Sin embargo, se describe que las linfadenopatías y la faringitis son menos pronunciadas. Y se distingue de aquella por Epstein-Barr virus porque los anticuerpos heterófilos son negativos, porque no hay simulación de linfocitos B en este caso. En inmunodeprimidos, el citomegalovirus puede causar una serie de enfermedades en varios sitios. Es un patógeno oportunista el citomegalovirus. Puede causar neumonía intersticial, retinitis, colitis, esofagitis, encefalitis. Y sobre todo los pacientes en riesgo son los pacientes en estadio SIDA y pacientes trasplantados. Estas son imágenes endoscópicas de una colitis por citomegalovirus, en el cual podemos ver erosiones, podemos ver pseudomembranas, incluso podemos ver lesiones tipo pólipos o lesiones en apariencia de empedrado. Ahora vamos a hablar de otro tipo de beta herpes virus, que son el virus de herpes humano número 6 y el virus de herpes humano número 7. Existen 3 virus en este género, roseolovirus. 2 variantes del número 6, el A y B, y el 7. La transmisión es a través de la saliva y la seroprevalencia es altísima, cercana al 100%. Por ejemplo, en Estados Unidos es del 72 al 95%, y del 7 también es cercano al 95%. Genera un cuadro típico en niños que se denomina sexta enfermedad o exantema súbito o roceola. Es causado por la variante B del número 6
y por el virus de herpes humano número 7. Se caracteriza por una fiebre alta, después de un periodo de incubación de 4 a 7 días, empieza una fiebre alta abrupta, que dura más o menos 4 días, y después desaparece y aparece el rash típico, que es un exantema o un rash maculopapular, que es como el que podemos ver en esta imagen. Y el paciente se recupera sin complicaciones, es una enfermedad benigna. Y por último tenemos al herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi, el herpes virus humano número 8. Este es un tumor raro, el sarcoma de Kaposi, originado de endotelio. El herpes virus número 8 tiene un potencial oncogénico alto. Acá podemos ver una biopsia de una parte de un tumor de sarcoma de Kaposi, en el cual podemos ver células fusiformes, que son características. Está asociado a la infección por VIH, se desarrolla sobre todo en estadio SIDA, cuando hay una inmunosupresión marcada. Y clínicamente se presenta como placas violáceas o nódulos que son característicos. Acá podemos ver dos imágenes de pacientes con sarcoma de Kaposi. Acá a la izquierda podemos ver una placa violácea en la punta de la nariz y acá varias placas violáceas en el tronco y extremidades. Ahora hemos visto las manifestaciones clínicas y la patogénesis de las diferentes especies de Epstein-Barr virus, y para acabar vamos a hablar un poco de tratamiento, unas preguntas para solidificar los conceptos y las conclusiones. Tratamiento de los herpes virus, tenemos todos estos fármacos disponibles, pero sobre todo el más importante es el aciclovir, del cual derivan varios de los otros fármacos. Este aciclovir es un análogo de la guanosina y es un inhibidor de la DNA polimerasa viral. Recordemos, esta es la estructura del aciclovir. Es un nucleótido análogo de la guanosina, pero la diferencia es que el lugar donde está la desoxirribosa simplemente tiene este grupo de acá, por lo cual al unirse a la cadena de DNA va a ser imposible que se siga elongando. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva de manera más gráfica. También tenemos el foscarnet, que también inhibe la elongación de las cadenas de DNA. Es un grupo fosfato. El foscarnet es un análogo del pirofosfato, que también tiene este efecto, que inhibe la elongación de la síntesis de las cadenas de DNA. Y mencionar que solo existe tratamiento farmacológico para los virus del herpes simple, para el virus de la varicela zoster y para el citomegalovirus. Estos dos de acá son alfa herpes virus. Ahora hablando un poco de la aciclovir, que es la droga más conocida y más estudiada para tratar infecciones por herpes virus. Acá tenemos una situación normal en que la guanosina es fosforilada guanosina trifosfato y luego a través de la DNA polimerasa se une a la cadena en formación del DNA. Y chequen esto de acá, la desoxirribosa, que tiene este grupo OH al que se puede unir un grupo fosfato. Mientras que en el caso de aciclovir, que es un análogo de la guanosina, se activa por la timidina quinasa del virus, que recuerden que es una proteína que se usa para que recolecta nucleótidos para poder usarlos para la replicación viral. Entonces este aciclovir es bien específico para la timidina quinasa viral, porque existe una timidina quinasa celular, pero el aciclovir tiene esta característica, que es bien específico para aquella viral. Entonces la timidina quinasa viral la fosforila a aciclovir monofosfato, luego luego se fosforila más a aciclovir trifosfato, y luego es usada por la DNA polimerasa del herpes. Sintetiza, agrega el nucleótido a la cadena en formación, pero este nucleótido no contiene un grupo OH acá. Acá es imposible que se una el grupo fosfato del siguiente nucleótido. Entonces,
Esa es la manera en que inhibe la replicación viral. Acá se corta el proceso de síntesis de DNA viral. Bueno, ahora vamos a ver una pregunta para afianzar los conceptos. Marque la alternativa correcta. ¿Los herpes virus son un grupo de virus RNA? ¿La mononucleosis infecciosa anticuerpos heterófilos positiva se puede tratar con aciclovir? ¿Los herpes virus se distinguen por su capacidad para la latencia y recurrencia de la infección? ¿La transcripción de los genes virales ocurre en dos fases, alfa y beta? ¿O el herpes virus humano número 4 se relaciona al desarrollo del sarcoma de Kaposi? Acá pueden pasar el video, pueden pensarla, y ahorita vamos a dar la clave. La clave es la C. Los herpes virus se distinguen por su capacidad para la latencia y recurrencia de la infección. Esa es la alternativa correcta. La alternativa A es incorrecta porque son un grupo de virus DNA de doble cadena. La mononucleosis infecciosa anticuerpos heterófilos positivos se puede tratar con aciclovir. Esto es falso porque esta es causada por Epstein-Barr virus y el Epstein-Barr virus no existe un tratamiento farmacológico actual para este virus, esta especie de herpes virus. La D es incorrecta porque la transcripción de los genes virales ocurre en tres fases, alfa, beta y gamma. El herpes virus número 4 se relaciona al desarrollo de sarcoma de Kaposi, falso. Es el número 8. Ahora tenemos la siguiente pregunta que nos sirve para recordar, relacionar los conceptos hacia qué virus, qué especie de herpes virus. Acá pueden pausar el video y pueden responder con tranquilidad. Y ahora vamos a dar la clave. La clave es la C. Hay que unir los puntos. El virus de la varicela zoster BZV se transmite por gotas aéreas. Es característico de este virus, la varicela. El virus del herpes simple establece latencia en el cambio trigeminal, a partir del cual puede recurrir y generar el cuadro de herpes labial. El virus del Epstein-Barr genera linfocitos atípicos, células de Downey, que recuerden que son linfocitos TCD8 que responden ante la proliferación de linfocitos B estimulada por el virus. Y los roseolovirus, es decir, el virus herpes humano 6 y 7, generan el cuadro de exantema súbito, que es una enfermedad febril o llamada sexta enfermedad, que se desarrolla sobre todo en niños pequeños. El citomegalovirus es la causa viral más frecuente de anomalías congénitas. Este es un resumen, un cuadrito en el cual podemos ver las características de cada virus y se divide por alfa herpes virus, gamma herpes virus y beta herpes virus. Como conclusiones, los herpes virus son un grupo de virus DNA que comparte características similares. El genoma, la estructura y la capacidad para persistir y recurrir. Los herpes virus son considerados ubicuos, por lo cual tienen una amplia distribución en la población, y cada especie de herpes virus tiene características patogénicas distintivas que determinan sus manifestaciones clínicas en los pacientes infectados. Acá es lo que se tienen que acordar. El virus de herpes simple, herpes labial y herpes genital son lo más frecuente. El virus de la varicela zoster genera varicela y genera herpes zoster, que es la reactivación. El virus del Epstein-Barr genera mononucleosis infecciosa, anticuerpos heterófilos positivos y tiene potencial oncogénico. Y el citomegalovirus genera infección congénita y una mononucleosis infecciosa, anticuerpos heterófilos negativos. El virus del herpes humano 6 y 7 genera exantema súbito y el 8 genera sarcoma de Kaposi en pacientes en estado de inmunosupresión grave. Y por último, existe tratamiento para algunas especies de herpes virus. Recuerden, los alfa herpes virus, es decir, el virus del herpes simple, tipo 1 y 2, la varicela zoster y el citomegalovirus. El fármaco más usado es aciclovir. Esta es la bibliografía que he usado para el video. Y para aquellos que son estudiantes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, les agradecería mucho si pueden llenar la encuesta que se encuentra en la descripción del video.
Me ayudaría mucho a seguir mejorando para poder realizar videos de mayor calidad. Por favor, dejen sus comentarios positivos y aquellos por mejorar, se los agradecería mucho. Muchas gracias.